Hay verdades que uno descubre demasiado tarde y esta es una de ellas. No todo debe compartirse, no porque la gente sea mala, ni porque debamos vivir en absoluta confianza, sino porque algunas cosas se debilitan si se revelan demasiado pronto. Algunos procesos se contaminan si se exponen prematuramente y algunas semillas no florecen si se descubren antes de que tengan la oportunidad de germinar. He visto a gente talentosa fracasar no por falta de talento sino por su debilidad. También he visto a gente aparentemente común lograr grandes cosas porque saben guardar silencio. Aprendí esto de los japoneses, pioneros del arte, y a veces de los latinoamericanos que hablan mucho, rápido y en voz alta en pos de sus sueños. Si queremos éxito, paz y propósito, hay 5 cosas que debemos mantener en secreto. 5 cosas que no debemos compartir con nadie porque son sensibles, delicadas y sagradas. La primera es esta, antes de que nuestros planes se completen. Pero no quiero explicarlo ahora, quiero sentar las bases hoy, porque para entender por qué debemos guardar silencio, primero debemos comprender algo profundamente. El silencio no es ocultación, es disciplina. De joven crees que compartirlo todo te traerá apoyo. A veces sí y a veces no. Lo cierto es que si compartes demasiado rápido, no ganarás apoyo sino sospecha. No te animarán, sino comparación. No te fortalecerán, sino miedo de los demás. Y si no tienes cuidado, el miedo de los demás puede convertirse en el tuyo. Un día, un joven en una conferencia me dijo: «Kenji, me callan cuando hablo de mi sueño». Le respondí: «No te callan, te dicen cuándo callar. Hay conversaciones que debes aprender a convertir en oraciones. Y hay pensamientos que debes escribir, no publicar. Hay proyectos que necesitan desarrollo y no deberían publicitarse. El éxito no se construye a la vista de todos, sino en el sector privado». En Japón se dice que un bambú crece bajo tierra durante 7 años antes de ser visible, 7 años en silencio, 7 años sin aplausos, 7 años sin reconocimiento, 7 años sin ser visto. Pero después de 7 años, cuando finalmente emerge, crece más rápido y más fuerte que cualquier otro árbol. El éxito humano es universal. Lo que nadie ve es lo que todos apoyan y admiran. Por eso, al emprender tu camino hacia el éxito, el silencio es una forma de protección. Salvaguarda tu energía, tu transparencia y tu identidad. Porque cuando revelas demasiado, empiezas a escuchar comentarios indeseados, críticas innecesarias y juicios poco constructivos. No es falta de confianza, sino inteligencia emocional. Es comprender que no todos saben cómo cuidar lo que aún es vulnerable en su interior. Lo segundo que debes mantener en privado, aunque aún no lo he explicado, es tu vida espiritual. No porque sea vergonzoso, sino porque es una relación íntima. La espiritualidad pierde su poder cuando se convierte en un espectáculo. La tercera cosa que debes mantener en privado es tu proceso de sanación, no porque no puedas hablar de ello, sino porque algunas heridas sanan mejor sin mucha intervención externa. La cuarta son tus actos de bondad. La bondad no es algo de lo que presumir, es algo que te guía en la vida. La quinta es más sutil, tu dolor profundo, no para ocultarlo, sino para protegerlo de quienes no quieren entenderlo. Pero analizaremos todos estos puntos en detalle más adelante. Hoy quiero que imagines el silencio como un jardín donde tus decisiones crecen sin ruido. No es aislamiento ni distancia, es madurez, comprensión y respeto por lo que estás construyendo. Porque cuando empiezas a hablar y escuchar mucho, descubrirás una gran verdad. Muchos comentan, pero pocos entienden. Muchos juzgan, pero pocos apoyan. Muchos critican, pero pocos alientan. Y para alcanzar el éxito se necesita más que solo comentarios. Cuando empecé a enseñar, cometí el mismo error que muchos. Hablaba demasiado rápido de mis proyectos y siempre había alguien que decía: «Pero es demasiado difícil, no funcionará, nadie lo verá». Durante ese tiempo escuché y luché hasta que aprendí algo que cambió mi vida. No todo lo que escuchas es bueno para ti, ni todo lo que dices es bueno para ti. El silencio es señal de respeto propio. Guardo silencio no porque no pueda hablar, sino porque estoy construyendo. Guardo silencio no porque tema las críticas, no, sino porque estoy protegiendo mi visión. No me quedo callado por falta de fe, sino porque he aprendido que lo sagrado necesita espacio. Algunos todavía creen que la honestidad significa decirlo todo, ¿no? Transparencia significa veracidad, no libertad de restricciones. Aprender a guardar lo importante para uno mismo es una de las formas más elevadas de inteligencia emocional, porque el alma, como una semilla, necesita oscuridad para crecer. Y quiero comenzar este viaje. Exploraremos 5 cosas que te harán más fuerte, más profundo, más inteligente y más exitoso si aprendes a guardarlas para ti. No por arte de magia, sino con perseverancia. Si conoces a alguien que haya sido herido por hablar demasiado, comparte este mensaje con él. La vida nos enseña no solo a hablar, sino también cuándo callar.
Hay una buena razón para detener tus planes desde el principio. No se trata de superstición ni miedo, sino de protección, disciplina y una estrategia emocional, porque los planes en sus inicios no tienen raíces, y todo lo que no las tiene es propenso al colapso. En Japón, cuando alguien aprende un oficio, el maestro no le permite hablar de su progreso durante meses. No se trata de control, sino de que los japoneses comprenden algo que nosotros en Latinoamérica solemos pasar por alto. Hablar demasiado rápido disminuye la habilidad. El maestro sabe que cuando un estudiante habla demasiado rápido, intenta demostrar su valía, no compartir su experiencia. La validación externa es un veneno muy dulce. Cuando necesitas permiso para empezar, dejas de construir basándote en tus creencias y empiezas a hacerlo por miedo. Por eso, tus planes no deben publicarse, sino revisarse. Muchos proyectos fracasan no por incompetencia, sino porque se revelan demasiado pronto. Mueren por las opiniones ajenas, mueren porque alguien se burla de ellos, mueren porque alguien proyecta sus miedos en ellos, mueren porque empiezan a dudar de sí mismos. He visto a personas talentosas compartir sus sueños con pasión, sin ser conscientes de su peso. Se los cuentan a alguien que no los escucha bien, que no comprende el proceso y que no distingue entre sueños y locura. Un simple comentario basta para despertar emociones. ¿De verdad crees que puedes lograrlo? Lo has intentado y has fracasado. A tu edad no funcionará, no será rentable. ¿Quién te crees que eres? Te mantienes firme no porque tu sueño sea débil, sino porque has hecho pasar por momentos difíciles a tu proyecto. A veces la gente no te apoya, no porque no les caigas bien, sino porque no es su visión, su sueño ni su misión. Es injusto, tanto para ti como para ellos, esperar que comprendan lo que Dios ha puesto en ellos sin comprender lo que Él ha puesto en ti. Por lo tanto, tus planes personales y sagrados deben protegerse hasta que se cumplan. Y ahí reside una profunda lección. Cuando tus planes permanecen en silencio, solo tú apreciarás verdaderamente su valor. Cuando anuncias tu plan a todos, o lo aceptan o lo arruinan. Algunos creen que hablar de su plan lo hace más realista, pero la verdad es todo lo contrario. Son las acciones, no las palabras, las que hacen que un plan sea real. La constancia, no el público. La disciplina, no la aceptación. De joven cometí un error muy común. Siempre hablaba de mis planes con antelación. Era mi forma de aliviar la soledad. Pero un día, un anciano, uno de esos hombres tranquilos y sabios, me dijo: «Cállate, hijo mío, el ruido cansa más que la acción». Y tenía razón. Hablé tanto de lo que hacía que ya no tenía energía para llevarlo a cabo. Hablé tanto que me distraje. Empecé a dudar de mí mismo porque hablaba demasiado. Japón me enseñó a iniciar antes de hablar, a construir antes de anunciar, a avanzar antes de explicar y a callar mientras las raíces crecen. Un día escuché un dicho poderoso en una empresa japonesa: si lo dices demasiado pronto, no será tuyo. Aunque parecía una exageración, más tarde me di cuenta de que decía mucho sobre el poder del propósito. Cuando hablas demasiado rápido, desperdicias energía. Cuando callas, la concentras. Por eso el éxito tiene una dimensión espiritual. Lo que brota de tu alma no necesita ser exhibido públicamente. Hay cosas que Dios te ha revelado, no solo para que las comprendas, sino para que las cultives. Entonces, ¿cuándo deberías hablar? Cuando esté listo, cuando se haya cristalizado, cuando no se vea socavado por las opiniones de los demás, cuando no dependa emocionalmente de los aplausos, cuando el sueño esté lo suficientemente arraigado como para demostrar su valía. Entonces debes esperar a que tu plan se cumpla. Guarda el secreto hasta que sea más fuerte que tus dudas, hasta que tu disciplina lo apoye, hasta que tus sentimientos lo sostengan, hasta que tu silencio te proteja, hasta que ya no necesites hablar. Y quiero decirte algo que te tranquilizará. No tienes que justificar tu silencio. No tienes que explicar por qué no lo has dicho todo. No tienes que pedir permiso para proteger tu visión. El constructor no explica, el soñador no grita y el granjero no distrae. En definitiva, tu plan no necesita explicaciones. Simplemente necesita existir. Eso es todo. Y si conoces a alguien que esté cansado de hablar sin parar, comparte este mensaje con él. A veces no es la falta de talento lo que mata un sueño, sino el exceso de palabras. El segundo secreto que debemos salvaguardar es nuestra vida espiritual. Lo digo despacio pero con firmeza. La vida espiritual pierde su poder cuando se convierte en espectáculo, su profundidad cuando se convierte en discusión y su intimidad cuando se convierte en competencia. La vida espiritual no es para presumir, sino para apoyar, no para deslumbrar, sino para fortalecer, no para jactarse, sino para transformar. Muchos hablan de su espiritualidad como motivo de orgullo, mientras que otros la usan como estrategia publicitaria y otros la comparan como si fuera una jerarquía. Soy más espiritual que tú.
sin darse cuenta de que la espiritualidad no requiere aplausos, sino silencio. En Japón, la espiritualidad es invisible, nadie presume de meditación. Nadie se jacta de rezar, nadie se jacta de dar gracias, nadie se jacta de ayunar. Es una realidad viva, encarnada, porque comprenden algo importante. Lo sagrado pierde su esencia cuando está rodeado de ruido. Cuando estuve allí, me sorprendió la prohibición de tomar fotografías en algunos templos, no por motivos turísticos ni por censura, sino porque cuando uno se apresura a exhibirse al mundo, su presencia se debilita, y porque hay momentos en que no se deben practicar los rituales. Así es la vida espiritual. Cuando la exhibes demasiado se debilita, cuando la ocultas se fortalece. Conozco a personas muy religiosas que no expresan su espiritualidad con palabras. No se entiende por sus palabras, sino por su forma de vida, su forma de respirar, su forma de escuchar, su forma de perdonar, su forma de responder y su forma de tratar a quienes les ofrecen algo. La verdadera espiritualidad no necesita publicidad, eso es obvio, pero hoy en día existe un gran peligro. Reducir la vida espiritual a mero contenido, a marketing, a una imagen pública. Cuando la espiritualidad se convierte en espectáculo, pierde su espiritualidad y se convierte en una simple imagen. Por eso digo que esto es lo segundo que debe permanecer en secreto, no para ocultar a Dios ni para ocultar la fe, sino para preservar la pureza de la relación. Hay momentos en la vida demasiado profundos para describirlos. El día que lloraste en silencio, sintiendo que algo te detenía. El día que tu alma clamó y la ayuda llegó a ti, aún en lo más profundo de ti. El día que sentiste una luz indescriptible. Estos momentos no se dicen, se plantan en el corazón. Son un refugio indescriptible, un adorno, raíces indescriptibles. En una conferencia, una mujer dijo: «Kenji, quiero contarles a todos lo que Dios ha hecho por mí». Le respondí: «Díselo, pero no lo uses como argumento». Porque usar la espiritualidad como argumento le resta valor a su esencia. La espiritualidad se comparte con humildad, no con especulaciones, con amor, no con fuerza, y con el ejemplo, no con propaganda. Por eso ocurre algo asombroso cuando cultivas tu vida espiritual en secreto. La fe se vuelve íntima, profunda y real. El compromiso se vuelve constante y sin testigos. Se convierte en guía, brújula y amigo. Muchos pierden su vida espiritual porque la convierten en un ritual público, no en un compromiso personal. Cuando el público está ausente, su espiritualidad se desvanece. Participas en la abundancia, no en la pérdida. A lo que te aferras es a fortalecer las raíces. Cuando alguien vive una vida espiritual profunda y pacífica durante 15 años, nadie lo sabe, pero todos lo sienten. La paz es evidente, la constancia es evidente, la humildad se siente, la presencia es evidente, la sabiduría es evidente, etc. La vida espiritual debe protegerse porque es frágil. Sí, frágil. Cuando una persona ora con sinceridad, su alma se ablanda. Y cuando encuentra a Dios, su corazón se abre. Pero si una persona se sumerge descuidadamente en el mundo, siempre habrá quienes puedan dañar lo que ha aprendido a valorar, no por ser inherentemente malvados, sino por sus métodos, sus emociones o su ritmo. Por lo tanto, preservar tu vida espiritual es preservar tu salud mental. Está bien compartir tus creencias, pero compartir cómo las vives conlleva serios riesgos. Es una experiencia personal, sagrada y privada. La vida espiritual no es un escenario, es un espacio sagrado. Y un espacio sagrado solo puede cumplir su propósito a través de la privacidad. Por eso, les digo con cariño, guarden su vida espiritual en sus corazones. Valóralo, vívelo con amor y vívelo de verdad. Al hablar no uses palabras duras ni que suenen genuinas, sino que salgan de tu interior. Si conoces a alguien cuya fe se haya visto debilitada por influencias externas, comparte este mensaje con él. A veces la fe no es lo que muchos perciben, es una amistad silenciosa. Lo tercero que debes mantener oculto es tu proceso de sanación. Es un proceso delicado porque nuestra cultura nos enseña que la sanación se trata de hablar, repetir, explicar y revelar. Pero la verdadera sanación es un proceso más íntimo y silencioso de lo que imaginamos. Lo que estás sanando por dentro aún es frágil. No está preparada para juzgar, ni para pensar, ni para el análisis externo, porque lo que se está reparando necesita empatía, no ruido. Cuando una persona empieza a sanar, su espíritu se vuelve frágil, como una herida recién cosida. Cualquier mano brusca podría reabrirla, cualquier comentario ignorante podría hacerla sangrar, y cualquier crítica podría propagarla. Por lo tanto, el proceso de curación debe mantenerse oculto al mundo exterior, no porque sea un secreto vergonzoso, sino porque es un proceso sagrado. En Japón, cuando una pieza de porcelana se rompe, no se expone de inmediato, más bien se aparta, se limpia y se cuida.
Solo cuando el artesano está listo, aplica el método Kintsugi y funde la pieza rota con oro. Pero nadie interfiere en este proceso. Nadie opina sobre cómo arreglarlo. Nadie juzga si debería estar roto o no. Nadie pregunta cuánto tardará la reparación, porque todos entendemos que algo que se repara debe tratarse con respeto. A veces no nos tratamos así. Queremos justificar nuestro dolor, nuestra debilidad. Queremos contarles a todos por qué sufrimos. Hacemos esto para no sentirnos solos, pero esta apertura puede ser una trampa. No todos tienen la empatía para acoger a un alma en su camino de sanación. No todos tienen la calma para escuchar sin juzgar. No todos tienen la madurez para comprender tu camino sin dejarse llevar por sus propios miedos. Hay quienes solo aumentarán tu ansiedad en lugar de ayudarte cuando les cuentes sobre tu recuperación. ¿Sigues sufriendo por esto? ¿Por qué no seguir adelante? No exageres. ¿Y si no tienes ningún problema? ¿Y si eres la víctima? Y tú, que intentaste solucionar el malentendido, estás sufriendo un trauma emocional innecesario. Por eso digo que la sanación no es algo para ver, es algo para apreciar. La sanación no necesita público. La sanación no necesita testigos. Sanar requiere silencio, tiempo y profundidad. Cuando uno se reconstruye, lo primero que necesita es respeto. Respeto por su tiempo, sus heridas, sus sentimientos y su historia. La revelación prematura le roba este respeto. Y quiero decir algo con amor, pero también con fuerza. Hay quienes disfrutan más escuchando tu sufrimiento que viéndote recuperarte. Son curiosos, no solidarios. No buscan ayudar, buscan información y pueden tolerarte cuando estás sano. Pero pierdes esa capacidad una vez que te recuperas. Así que tu camino es solo tuyo, tu dolor es tuyo, tus lágrimas son tuyas, tu crecimiento es solo tuyo. Y debes esperarlo como esperas que crezca un jardín floreciente. Sanar significa hablar. Sanar funciona en silencio para que tu alma pueda hablar sin quebrarse. Sanar es transformar el dolor en sabiduría, y la sabiduría no se proclama, se revela mediante la acción. Sanar es autoperdón, y el autoperdón es un susurro, no un grito. Sanar es volver a creer, pero primero en ti mismo, no en los demás. He visto a personas recuperarse más rápido cuando dejan de explicar sus sentimientos al mundo. También he visto a otros que nunca se recuperan porque quieren que todos entiendan lo que ellos no comprenden del todo. Una persona dijo en una sesión de terapia: «Kenji, me siento peor desde que empecé a hablar con tanta gente sobre mi condición». Le respondí: «Tu herida no necesita voz, necesita descanso. La reconstrucción emocional es igual que la reconstrucción física. Si te excedes, la herida no sanará. Cuando la curación haya madurado, cuando realmente haya echado raíces, cuando se rompa con cualquier viento, entonces podrás hablar de ella si quieres». Pero no hables desde el dolor, habla desde la luz, no desde la herida, sino desde la imagen. El efecto no duele de forma diferente a la herida misma, más bien enseña a sanar. Se trata de permitirte volver a la vida, pero volver a la vida requiere una profunda conexión contigo mismo, y esa conexión no siempre necesita audiencia. Si conoces a alguien que lucha por sanar en medio del ruido, comparte este mensaje con él. Quizás no necesites consejos, simplemente necesitas silencio. La cuarta cosa que debes mantener en secreto es el bien que haces. Esto puede sorprender a muchos, ya que hemos crecido en una cultura que fomenta compartir, promover y dar a conocer todo lo bueno que hacemos. Pero es una verdad ancestral que nunca pierde su relevancia. La mayor expresión de bondad se muestra en silencio. Lo he presenciado una y otra vez en Japón. La bondad más profunda no hace ruido, no busca aplausos ni necesita reconocimiento. La verdadera bondad no necesita un megáfono, tiene un propósito. De niño, mi padre solía decirme una frase que luego se convirtió en mi guía en el camino de la vida. Lo que haces para ser visto pierde su impacto cuando realmente lo ven. Me llevó años comprenderlo, pero cuando finalmente lo hice, algo cambió dentro de mí, porque la amabilidad que necesita ser publicitada para ser valorada deja de ser amabilidad, se convierte en una estrategia, una manipulación emocional, un intento desesperado de llenar un vacío interior. Un día, mientras trabajábamos en un barrio de Bogotá, un joven se me acercó y me dijo: «Kenji, ayudé a una familia y nadie me dio las gracias. Si buscabas agradecimiento no estabas ayudando, estabas negociando. La amabilidad no se negocia, la amabilidad es gratis y cuando nace del corazón no necesita nada a cambio porque la recompensa no viene de afuera». En Japón existe una hermosa expresión llamada Okama-de, que significa gracias a algo invisible hoy estoy sano. Esta expresión reconoce que detrás de cada éxito, cada paso y cada victoria hay manos invisibles que nos apoyan sin pedir nada a cambio. A veces es un padre, a veces un maestro, a veces un vecino, a veces un desconocido y a veces alguien que ni siquiera conocemos. Me pregunto, ¿no estás destinado a ser la mano invisible de alguien?
¿No está tu vida destinada a ser un puente silencioso que conecta a las personas? ¿No es probable que el mayor acto de bondad que realices pase desapercibido? Algunas personas te hacen sentir superior, otras te hacen sentir culpable. Algunos ayudan por miedo a parecer indiferentes, mientras que otros simplemente lo hacen por deseo de ayudar. La diferencia es evidente. Quienes ayudan egoístamente necesitan testigos. Quienes ayudan con buenas intenciones necesitan silencio. El silencio purifica la intención. He visto belleza que no se ve en las redes sociales. Un joven lleva comida a una anciana del barrio. Un hombre paga la deuda de su vecino sin mencionar su nombre. Una mujer reza por quien la agravió. Un padre va a trabajar sin decirle a nadie lo agotado que está. Una madre contiene las lágrimas para darle fuerzas a su hijo. Estos actos no se capturan en fotografías ni crean amor, sino que construyen mundos, unen almas fragmentadas y transforman generaciones. Por otro lado, cuando la bondad se convierte en mera ostentación, pierde su significado. Su motivación se desvanece, su poder espiritual disminuye y su valor intrínseco se pierde. Jesús dijo una vez, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Los japoneses interpretan este dicho de forma diferente, pero llegan al mismo significado. La generosidad no necesita testigos y su impacto es profundo. Porque cuando ayudas en silencio, algo profundo sucede en tu corazón. Tu espíritu se expande, tu orgullo se suaviza, tu determinación se fortalece, tu carácter se refina y la vida misma, regresa a ti multiplicada por lo que diste sin dudarlo, no por un intercambio, ni por una recompensa divina, ni por alguna ecuación secreta del universo. No. Es más sencillo que eso. El bien que haces viene de dentro, y cuando construyes desde dentro, el éxito te llega sin que lo busques. En Colombia, México, Japón, donde quiera que voy, encuentro lo mismo. Las personas que hacen el bien sin siquiera darse cuenta encuentran una estabilidad emocional profunda y sólida. No viven dependiendo de los aplausos, no mendigan elogios ni esperan aprobación, viven en libertad. Y la libertad es uno de los ingredientes más importantes del éxito. Un espíritu libre funciona mejor, un corazón libre toma mejores decisiones y una mente libre crea mejor. Por lo tanto, tus actos caritativos deben ser privados, porque si los haces para demostrar algo, pierden su significado. Pero cuando lo haces con amor, se convierte en una semilla que crece sin que te des cuenta. El éxito no es solo un acto fugaz. Es un resultado, y una de sus raíces más profundas reside en las buenas acciones que realizas en secreto. Así que cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, cuida tu silencio, haz el bien, hazlo con constancia, hazlo siempre, pero sin darte cuenta, porque la verdadera bondad necesita privacidad para crecer. La quinta cosa que siempre debes mantener en secreto es tu fuerza espiritual. Y cuando digo espiritual, no me refiero solo a la religión, sino a lo que te sostiene desde dentro cuando el mundo exterior se desmorona. Me refiero a esa conversación tranquila que tienes contigo mismo cuando no hay nadie más cerca. Me refiero a esa voz que te acompaña cuando sientes que no puedes más. Hablo de la conexión con la vida divina, que es sagrada y por lo tanto no necesita testigos. En Japón, la espiritualidad no se proclama, sino que se vive, no se revela, sino que se manifiesta interiormente, no se exhibe, sino que se absorbe. La gente no necesita decir soy espiritual, porque la espiritualidad que requiere proclamación ha perdido su esencia. La verdadera espiritualidad es como una raíz oculta, profunda y silenciosa, pero es lo único que mantiene al árbol en pie cuando azota la tormenta. He visto a gente hablar mucho de Dios, de la fe, de la energía, de las altas frecuencias, pero sus vidas se desmoronan a la primera señal de problemas. Y he visto a otros que no dicen ni una palabra, pero toda su vida tiembla bajo el peso de sus preocupaciones, pero aún así se mantienen firmes. Cuando trabajaba en una comunidad de Bogotá, conocí a una mujer que nunca mencionaba su fe. Nunca la oí hablar de espiritualidad, nunca la vi en un templo, nunca la oí recitar un poema, una frase o un himno, pero cuando entraba en una habitación, la paz inundaba el espacio y cuando hablaba, la gente encontraba paz. Y cuando abrazaba a alguien, sabías que había algo sublime en ella. Un día le pregunté, ¿de dónde sacas tanta fuerza? Me respondió, de un lugar inseparable de ti. En ese momento comprendí algo que nunca olvidaré. Lo que realmente te ayuda no necesita la aprobación de nadie. Tu espiritualidad no necesita la aceptación de nadie. Tu fe no necesita defensa. Tu propósito no necesita explicación. Tu conexión interior